Esta conferencia comenzará a grabarse. Ahora veremos lo que es la distribución de probabilidad de Poisson. Vamos a empezar hablando de cuáles serían las características de una probabilidad, de una distribución de probabilidad de Poisson. Podemos decir que una distribución de probabilidad Poisson describe el número de veces que se presenta un evento durante un intervalo específico. El mismo que puede ser de tiempo, distancia, área o volumen, y que además presenta las siguientes características. La variable aleatoria representa el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. Y esa es la gran diferencia entre la probabilidad binomial. Fíjense que aquí en Poisson necesariamente hay intervalos, ¿verdad? Intervalos ya sea de horas de atención, ya sea de horas de venta, puede ser de tipos de producción, en fin, ¿no? Pero son los intervalos los que nos ayudan muchísimo a poder reconocer que se trata de una distribución de probabilidad de Poisson. Ahora, la probabilidad de ocurrencia del evento es proporcional al intervalo. Quiere decir que, bueno, pues no, si nosotros estamos atendiendo, no sé, a 10 personas en una hora, si yo les digo entonces, ya, atendemos a 10 personas en una hora, entonces, ¿en qué tiempo estoy atendiendo a una persona? ¿No? Entonces, en seis minutos. Ahora, ¿y por qué? Simple y sencillamente vemos la proporcionalidad, ¿no? Si estamos atendiendo a una persona en 6 minutos, entonces en una hora vamos a atender a 10 personas. Ahora, los intervalos no se trasladan y son independientes, ¿no? Entonces, cada intervalo de tiempo tiene sus propias características y, bueno, son independientes el uno del otro. Ahora, la fórmula de distribución de la probabilidad de una variable aleatoria de Poisson está dada por, y aquí está nuestra fórmula. Lo mismo, el miembro izquierdo, jóvenes, como en todas las unidades diferentes de probabilidades que hemos visto, la P es la P de probabilidad, en este miembro izquierdo se deben anotar los valores de las variables con las cuales estamos trabajando. Y en el miembro derecho es que nosotros vamos a reemplazar los valores de las variables y hacemos los cálculos respectivos. Entonces, fíjense, aquí está lambda, vemos que es la media de la cantidad de veces que se presenta un evento en un intervalo en particular. En otras palabras, lambda es el promedio, jóvenes. La E, bueno, sabemos que E es una constante que tiene el valor de 2.71828. Directamente ustedes pueden utilizar el valor en sus calculadoras, jóvenes, ¿no? Nuestro logaritmo neperiano. Tenemos X, que es el número de veces que se presenta un evento. X es exactamente lo mismo que estábamos viendo nosotros en la distribución binomial, que vendría a ser el valor buscado, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo. Así que, bueno, podemos decir que la media o valor esperado, ya sabemos que es el valor esperado. Al igual que la varianza de esta distribución de probabilidad está dada por lambda, que es igual a la desviación típica poblacional al cuadrado, igual a n por p. Ahora, la distribución de Poisson se emplea para describir varios procesos, entre los cuales puede ser, por ejemplo, ¿no? el número de autos que pasan a través de un cierto punto en una ruta. Ahí sería un intervalo, el intervalo del cual estamos hablando. Entonces puede ser, qué sé yo, entre las 8 y las 10 de la mañana, cuántos vehículos están pasando en ese punto específico. Bueno, suficientemente distantes de los semáforos, ¿no? Durante un periodo definido de tiempo. Entonces, a ver, podemos tomar como ejemplo, no sé, la Bush y segundo anillo y podemos tratar de determinar la probabilidad de que pase tal cantidad de vehículos en tal periodo de tiempo, no sé, 60 vehículos entre las 6 y 7 de la mañana de un día en particular, ¿no? Podría ser, bueno, el número de errores de ortografía que uno comete al escribir en una página cualquiera, el número de llamadas telefónicas en una central telefónica por minuto, el número de servidores web accedidos por minuto, el número de defectos en una longitud específica de una cinta magnética, en fin, y podemos dar una serie de diferentes ejemplos, ¿verdad?, en que nos están dando a entender que se trata de una distribución Poisson, porque fíjense ustedes que básicamente en todas se nota que estamos hablando en un intervalo de tiempo. Si tomamos cualquiera de lo que hemos mencionado, el número de servidores web accedidos por minuto, ¿verdad?, en un intervalo específico de tiempo. Entonces, de esa forma podemos reconocer que se trata de una distribución Poisson. Bueno, si vemos un ejemplo, dice en una tienda los clientes llegan al mostrador conforme a una distribución Poisson con un promedio de 10 clientes por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen al menos 5 clientes? Bueno, jóvenes, particularmente pienso que la distribución Poisson es la más sencilla de las distribuciones
Porque si ustedes revisan su fórmula, vemos que básicamente solo tenemos que reconocer dos variables nada más. Tenemos la X y tenemos lambda, ¿no? El promedio. Así que X, ya sabemos que X es el valor buscado y tenemos que leer la pregunta para poder reconocerlo. Y siempre que nosotros estemos leyendo palabras como la media, el promedio, ¿verdad? Estamos hablando de lambda. Entonces, aquí nos dice claramente el enunciado, dice con un promedio de 10 clientes por hora. Entonces, a ver, en palabras caseras siempre les digo, jóvenes, ¿cómo reconocer, si les cuesta un poquito reconocer una distribución binomial de una distribución Poisson? Ustedes piensen un poquito, jóvenes, que esta palabra, este término promedio, no aparece nunca en una distribución binomial. Entonces, si les está apareciendo en un enunciado, tiene que ser una Poisson. Entonces, de repente, yéndose por ese lado, una forma bien sencilla de poder reconocerlo, si existe la variable promedio, entonces se trata de una distribución Poisson. Y bueno, y promedio ya sabemos que es lambda, ¿no? Entonces dice la probabilidad de que lleguen al menos 5 clientes y ese es el valor de X. Ya sabemos que el término al menos, entonces incluye el 5 y más de 5. ¿Hasta dónde? Hasta los 10. Bueno, reemplazamos los valores. Fíjense que aquí estamos tomando la probabilidad total y le vamos a restar lo que no tendría que incluirse, que en este caso es X0, X1, X2, X3 y X4. Bueno, reemplazamos los valores entonces en fórmula, ¿no? Y haciendo los cálculos nos sale 97.07. Ustedes pueden introducir, yo les recomiendo que ustedes practiquen para que vean que los cálculos que se están realizando son los mismos que están calculando ustedes, para que vean si están haciendo los cálculos de forma correcta. Porque bueno, sabemos que en los exámenes no hay preguntas de cómo se hace esto o aquello. Así que les aconsejo que revisen estos cálculos que se han realizado y para ver si pueden ustedes llegar a los mismos resultados. Bueno, en este caso nos ha salido 97.07%. Hay que responder la probabilidad de que lleguen al menos 5 clientes, ¿no? En una hora es de 97.07%. Bueno, entonces recordar que en una distribución Poisson solo necesitan dos variables, porque si bien aparece el valor de E sabemos que es una constante, jóvenes, y que ya lo tienen, o sea, va a ser el mismo valor para todos sus ejercicios. Así que ustedes las variables que están buscando es el valor de X y el valor de lambda. Y con dos variables nada más ya podemos determinar el valor de Poisson. Ahora, lo que tienen que tener mucho cuidado que tienen que trabajar con la misma unidad de medida, pero bueno, eso hasta en colegio, pues jóvenes, sabemos que no podemos mezclar peras con manzanas. Entonces, si estamos trabajando pues en minutos, nuestras variables, las dos tienen que estar en minutos, si está en horas o si está en días, en semanas, bueno, en la unidad de medida en la que esté tenemos que utilizar siempre la misma unidad de medida. Aquí no hemos hecho ninguna transformación porque como ven, nuestro valor buscado dice tal clientes por hora. Ahora nuestra lambda está en 10 clientes por hora, así que están ambos en la misma unidad de medida. Así que no tenemos ningún inconveniente, no hay que hacer ninguna transformación, ¿verdad? Así que tengan cuidado con eso, por favor. Siempre verifiquen que estén trabajando con la misma unidad de medida. Nos vamos al siguiente ejercicio. Dice, si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, ¿cuáles son las probabilidades de que reciba, nuestro primer inciso, 4 cheques sin fondo en un día dado? Y el inciso B, 10 cheques sin fondo en cualquiera de 2 días consecutivos. Bueno, tenemos que determinar entonces lo que sería nuestro valor buscado y lo que sería el promedio, ¿no? Si nosotros leemos un poquito de nuevo, dice que el banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo. Clarito ahí, como les decía, a mi parecer este es el más sencillo y creo que ustedes van a tener el mismo pensamiento, precisamente porque aparece esta variable promedio, este término que puede decir la media o promedio, ¿no?
qué sé yo, palabras equivalentes, entonces ya sabemos que se trata de lambda. Y ahora la pregunta dice 4 cheques sin fondo, entonces sabemos que X, nuestro valor buscado, es de 4. Bueno, reemplazamos los valores jóvenes en fórmula y nos ha salido 13.39%, entonces respondemos, ¿no?, que la probabilidad de que se reciban 4 cheques sin fondo en un día dado es del 13.39%. Ahora, el inciso B. El inciso B nos dice 10 cheques sin fondo en cualquiera de 2 días consecutivos. Entonces dice que la variable X, que nos define el número de cheques sin fondo que llegan al banco en 2 días consecutivos, es igual a 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿verdad? Entonces, dice que hay 6 cheques en un día, ¿verdad? Y ojo que yo les decía, tengan cuidado con utilizar la misma unidad de medida. Ahora, nos está diciendo que en 2 días, ¿cuántos estamos recibiendo en 2? Porque lo que nos da el enunciado es en un día. Y ahora, si se nos pide en 2 días, pues no es más que multiplicar, ¿verdad?, la cantidad de cheques que estamos recibiendo por día por la cantidad de días en la que queremos hacer el estudio, que en este caso son 2. Y de ahí es que sale el valor de lambda, que sería los 12 cheques por día, o por 2 días. Perdón. Bueno, haciendo los cálculos, el reemplazo en la fórmula, muchachos, y bueno, nos sale 10.49%, así que hay que responder que la probabilidad de que se reciban 10 cheques sin fondo en cualquiera de 2 días consecutivos es del 10.49%. Bueno, eso sería en cuanto a este ejercicio. Vamos a ver otro. Dice, el tablero conmutador de cierta universidad indica un promedio de 2 llamadas cada 3 minutos. ¿Cuál es la probabilidad que ocurran 5 o más llamadas en un periodo de 9 minutos? Y el inciso B nos pide determinar la probabilidad de que no haya llamadas en un periodo de 9 minutos. Entonces, ¿no? Tenemos, fíjense de nuevo, si leemos, indica un promedio de 2 llamadas. O sea, a gritos aquí nos está diciendo que lambda es igual a 2 y que se recibe 2 llamadas cada 3 minutos. Tomen en cuenta eso, 2 llamadas cada 3 minutos. Ahora, lo que se nos pide determinar es que ocurran 5 o más llamadas, pero en 9 minutos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hablamos de 3 minutos y la pregunta habla de 9 minutos. O sea, tiene que ser proporcional. Cuando estábamos hablando de que tiene que ser proporcional a los intervalos, es precisamente a eso que nos estábamos refiriendo. Entonces, la variable X, que es la variable que nos define el número de llamadas, en este caso va a ser 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿verdad? Entonces, dice que son 2 llamadas en 3 minutos y tenemos que llevar esa variable lambda a 6 minutos, a 6 llamadas, perdón, en 9 minutos, que sería la equivalencia, ¿verdad? Entonces, bueno. Ahí tenemos el valor de promedio y como dice que ocurran 5 o más, X tiene que ser mayor o igual a 5. Así que como nosotros no sabemos hasta dónde tenemos que llegar, fíjense que sabemos que es mayor o igual a 5, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿hasta dónde tenemos que llegar? No lo sabemos. Pero sí sabemos que la totalidad es la probabilidad total, que es el 1. Ahora, tenemos que restarle lo que sí sabemos y lo que no entra. Y lo que no entra es X igual a 0, X igual a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5, que es lo que precisamente le vamos a restar. Hay que reemplazar en fórmulas jóvenes, sí, lamentablemente tienen que reemplazar 0, X0, X1, X2, X3 y X4. Y aquí ya están, fíjense, reemplazados los valores y los resultados de cada uno. Fíjense que X igual a 0 nos ha salido 0.00248, X igual a 1 nos ha salido 0.01487 y así sucesivamente. Fíjense que para los cálculos, tomen en cuenta, jóvenes, que se utilizan, bueno, aquí hemos utilizado 5 decimales y tómenlo en cuenta porque fíjense que con el redondeo puede aumentar mucho y alejarse de repente del dato real. Así que traten de trabajar en fracciones dentro de lo posible. Bueno, haciendo el cálculo respectivo nos sale 71.50%, perdón. Entonces, tienen que responder que la probabilidad de que no haya llamadas en un periodo de 9 minutos es del 71.50%. Esta conferencia comenzará a grabarse. Vemos
tenemos otro ejercicio que dice, el tablero conmutador de cierta universidad indica un promedio de 2 llamadas cada 3 minutos. Nos pide determinar la probabilidad de que ocurran 5 o más llamadas en un periodo de 9 minutos y que no haya llamadas en un periodo de 9 minutos, ¿no? Entonces, bueno, el primer inciso, 5 o más llamadas, ¿no? Y dice que el promedio es 2, así que lambda es 2. Bueno, las llamadas son cada 3 minutos.